Bien, vamos a ver un ejercicio de, bueno, aquí este es un amplificador de colector común, ¿ya? Pero solamente vamos a ver primero la parte de, que más nos interesa, que era la polarización del, o hallar el punto de trabajo de esta configuración en colector común, ¿ya? Entonces acá tenemos justamente este amplificador de colector común utilizando un transistor bipolar NPN. Tenemos la resistencia R1 igual a 5.6 kilo ohmios, la resistencia R2 6.8 kilo ohmios. Todo muy en cuenta esta notación, ¿no? Alguna vez hemos puesto en algún examen. Entonces, en vez de poner 5.6 kilo ohmios, generalmente podemos poner de esta forma, 5K y entonces esto se toma como 5.6 kilo ohmios, ¿ya? La tensión de alimentación, en este caso es de 12 voltios, y se nos pide calcular entonces los voltajes en la base, el voltaje en el colector y el voltaje en el emisor. Asimismo, la corriente del emisor, la resistencia eh, que existe en el emisor, esta es una resistencia R'E. Acá vamos a calcular también, pero más que todo esto luego vamos a ver en la parte de amplificadores, ¿ya? Entonces aquí simplemente estamos viendo un pequeño análisis, más que todo vamos a ver el punto de operación, no tanto así en la parte de amplificación del amplificador. En el siguiente parcial vamos a ver más esta parte, ¿ya? Y finalmente la ganancia de voltaje, bueno, que por lo general depende de este parámetro, pero más que todo vamos a ver estos valores, ¿ya? Para luego básicamente calcular o dibujar nuestra línea de carga DC, ¿ya? Entonces vamos a hacer este análisis. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el voltaje de polarización que hay en la base. De la misma forma, este es un circuito de divisor de tensión. Algo que quiero que noten también, por eso es que este circuito generalmente se llama seguidor de emisor, parece un circuito que está en emisor común, porque tiene la misma forma, el voltaje entra por, aparentemente por el colector, aquí la entrada viene por la base, pero aquí el emisor pareciera que estuviera y está yendo conectado directamente a tierra, ¿ya? Podríamos decir que esta configuración es de emisor común, pero no es así. Tenemos que tomar en cuenta más que todo esta relación. El voltaje de entrada viene por la base y la salida estamos tomando en cuenta en el emisor. Ya la salida viene acá. Entonces, ¿cuál es el punto común? El colector. Entonces, puede que sea también este circuito. Entonces, a veces por eso decimos que el colector común es básicamente igual o similar o igual al emisor común. ¿Ya? La única diferencia es de que nosotros aprovechamos las características de salida en el emisor más que del colector acá en este punto. ¿Ya? Entonces, esa es la única diferencia. Después, en análisis con respecto a una configuración de colector, de emisor común, es básicamente similar. Bien, lo primero que llamamos el voltaje de polarización, ya en la base, y para ello voy a calcular primero esta corriente de acá, ¿no? Eh, luego vamos a ver acá, cuando nosotros tenemos la parte del amplificador, acoplamos con un capacitor a una fuente de entrada. Esto en esta parte nosotros vamos a obviar en el análisis porque vamos a analizar solamente la parte de polarización, por lo tanto, las componentes continua, este capacitor cuando tenemos la alimentación continua se vuelve un circuito abierto y esto está al aire, entonces no afecta en nada al circuito, ¿ya? Luego vamos a ver ya en la parte de amplificación cómo trabaja la señal alterna, ¿ya? Entonces acá vamos a ver ahora la corriente que circularía por esta rama,
Entonces va a ser igual el voltaje sobre la suma de estas dos resistencias, si tuviéramos de esa forma, ¿no? Y tendría, esta es la corriente que circularía acá. Bien, el voltaje en la base, vamos a decir, si esta sería la corriente total que circularía, esa es una aproximación que estamos haciendo, ¿ya? No es tan correcto, porque digamos hacer lo que les había mencionado, tratar de sacar siempre el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin para poder calcular la corriente de Thevenin. Y en este caso sería la corriente de base, ¿ya? Pero aquí estamos haciendo una aproximación, ¿ya? Entonces directamente estoy calculando la corriente que circula por este lazo y simplemente estoy calculando aquí el voltaje que llega acá a este punto, haciendo la corriente por la resistencia R2. Básicamente lo que estoy calculando es el voltaje de Thevenin, si se dan cuenta, porque si esto multiplicamos acá, llegaría igual R2 sobre R1 más R2 por el voltaje CC, tendría este voltaje que cae en este punto, ¿ya? Entonces, estamos asumiendo que el voltaje de base aquí es de 6.5 voltios, ¿ya? Eh, bien, si la resistencia se nos pide calcular entonces acá, tengo una resistencia de emisor que es de 4.7 ohmios, ¿ya? Es la resistencia de emisor en la polarización, pero al mismo tiempo también es la carga. Tenemos la resistencia del emisor. Entonces, podríamos considerar como esta resistencia de emisor es mucho más grande que 100 veces, o por lo menos 10 veces la resistencia de Thevenin, que sería el paralelo de estas dos, sobre la ganancia. Entonces podría ser directamente este análisis, es decir, que el voltaje de este punto simplemente va a ser igual al voltaje que cae en la base emisor más el voltaje que cae sobre el emisor. Entonces tendríamos esta ecuación, ¿ya? Eh, de esta forma, entonces, puedo hallar el voltaje del emisor, que va a ser el voltaje de la base menos el voltaje base emisor. Y en este caso sería 5.8 voltios. De la misma forma, puedo calcular el voltaje colector emisor, ¿no? Que está acá. Como no tengo una resistencia de colector, directamente el voltaje va a ser este voltaje menos este voltaje que cae acá y tendría el voltaje colector emisor. Entonces tendríamos acá 12 menos este voltaje que hemos hallado, 6.2 voltios. Para hallar la corriente de emisor, que tenemos que hacer, si ya tengo este voltaje, simplemente dividimos sobre la resistencia, ¿no? Entonces la corriente va a ser el voltaje del emisor sobre la resistencia de emisor. Y tendríamos 5.8 sobre 4.7K o 4.700 ohmios. Mi corriente va a ser de 1.23 miliamperios. ¿Ya? Este parámetro que calculamos, interna, entonces, ya, si nosotros no la fija, el que de Boltzmann, en el emisor interna, se obtiene esta resistencia en la salida, la entrada está entrando acá esta tensión que es con respecto a esta resistencia. Por eso se conoce como seguidor emisor. Es lo mismo. No hay una variación en ganancias de voltaje. Solamente va a variar en función de esta pequeña resistencia. Entonces, la componente alterna y nuestra ganancia es igual a la unidad. O sea, por eso se conoce como seguidor de emisor, porque se tiene la misma tensión que la entrada. ¿Ya? Básicamente es la misma, ¿no? Hay una pequeña pérdida. Entonces, de esta forma tendríamos los datos que nos han solicitado. Si nosotros quisiéramos graficar
Lo que nosotros graficamos es generalmente, graficamos acá igual la corriente de saturación, o perdón, la corriente de colector, y puedo graficar el voltaje colector emisor, ¿ya? Si quería ser más preciso, podía ser con el voltaje colector, bueno, en realidad sí o sí tiene que ser el voltaje colector emisor, porque la salida está en el acá. Entonces, voy a considerar respecto a el colector, debería ser la corriente de emisor con respecto al voltaje colector emisor. Pero como la corriente de emisor básicamente es igual a la corriente del emisor, la corriente es igual a la corriente del colector, entonces puedo tener la misma gráfica que en un amplificador en emisor común. Y para nuestro caso, esta sería nuestra recta de carga. El punto de trabajo es de la corriente 1,23 miliamperios y el voltaje colector emisor es de 6,2 voltios. Si graficamos la línea de carga, decimos de que cuando la corriente básicamente es cero, entonces el voltaje va a adquirir el voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente, que son los 12 voltios. Y bueno, podemos unir esta recta con este punto de operación y de esta forma podríamos hallar la corriente de máxima en la cual estaría trabajando, que para nuestro caso básicamente sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia del emisor simplemente, ¿ya? Sobre esta resistencia de este emisor. Entonces, que vamos a calcular aquí aproximadamente serían 2,5 miliamperios. Y tendríamos entonces nuestro circuito. Como pueden apreciar, es muy idéntico a una configuración de emisor común. Solo que vamos a ver más adelante las diferencias cuando veamos la parte de amplificadores, ¿ya? Y el efecto de la corriente alterna. Entonces ahí sí va a variar un poco el colector común con respecto a un emisor común. Pero si vemos la parte de polarización simplemente del transistor, el transistor polarizado en colector común o en emisor común es similar, es básicamente el mismo, ¿ya?